Ejercicio 3 dice calcular la longitud de las diagonales del paralelogramo. El paralelogramo tiene dos diagonales, las cuales no son iguales, es decir, no miden lo mismo. Lo que sí, las diagonales de los paralelogramos se cortan en su punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que esta longitud, la verde por ejemplo, va a ser igual a esta longitud. Si yo sé cuánto mide este pedacito de segmento, tranquilamente voy a sacar esto. Y lo mismo me sucede con la de color rojo. Entonces, si triangulizamos la figura, yo agarré esta que está acá. ¿Qué tengo como información? Que este ángulo tiene 35 grados. Este ángulo lo desconozco, no sé, lo llamé alfa. Este ángulo también lo desconozco, lo llamé beta. Y acá está la diagonal que debo calcular. Tengo dos lados del triángulo y un ángulo. Por lo tanto, el único teorema que me va a permitir llevar a la respuesta es el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Que este lado, 14, dividido el seno de 35 grados, va a ser igual a 8 dividido el seno de beta, que no sé cuánto vale, y el lado x dividido el seno del ángulo alfa. Acá tengo una razón completa. Esta es la que me sirve. Con esta voy a tener que trabajar. Y la única razón que puedo trabajar para calcular el ángulo beta es esta. ¿Por qué no puedo calcular a un x? Porque no tengo el ángulo alfa. Inevitablemente necesito calcular beta para poder calcular alfa. Una vez que tenga alfa, recién ahí voy a poder calcular el valor de x. Entonces, si tomo esta razón, 14 es al seno de 35, como 8 es al seno de beta. El seno de beta, aplicando la propiedad de las proporciones, 14 se multiplica cruzado. 8 por el seno de 35 grados dividido 14. Esto, seno de 35 por 8 dividido el seno de 14. ¿Qué dije? Multiplico cruzado. El seno de 35 por 8 va a ser igual a el seno de beta por 14. Este 14, como lo está multiplicando, va a pasar dividiendo. Finalmente, beta va a ser igual seno a la menos 1, y entre paréntesis cargamos 8 por el seno de 35 grados dividido 14. ¿Cómo se carga esto en la calculadora? Shift, seno, abro paréntesis, 8 por el seno de 35 grados dividido 14. Cierro paréntesis, igual. Ahí me dio con coma, pero como estoy midiendo la amplitud de un ángulo, pido que me lo lleve a grados, minutos y segundos. La respuesta es 19 grados 7 minutos 57 segundos. Ahora, esto ya lo tengo. Ya está. Si tengo este ángulo de 35 y ya tengo que este mide 19 grados 7 minutos 57 segundos, tranquilamente puedo calcular la amplitud del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque entre los tres suman 180 grados. Entonces hago 180 grados menos 35 grados, que es este, menos el ángulo beta, que es 19 grados 7 minutos 57 segundos. Entonces el ángulo alfa va a ser igual 125 grados 52 minutos 3 segundos. Ahora sí, teniendo alfa, puedo trabajar esta razón con esta razón, porque ahora yo a esto ya lo tengo. Entonces me quedaría 14 es al seno de 35, como x, que es la diagonal, es al seno de alfa. ¿Pero cuánto vale alfa? 125 grados 52 minutos
3 segundos. Entonces, x va a ser igual. Recuerden, el compañero de x siempre va a dividir 14 por el seno de 125 grados, 52 minutos, 3 segundos, dividido el seno de 35 grados. Y esto me dio, si ustedes hacen la cuenta, 19,7 centímetros. Esta es esta diagonal, la roja. La diagonal mide, la roja, 19,7. Ahora nos falta calcular la diagonal verde. Entonces, hay unas leyes de los paralelogramos donde si este ángulo, ahora yo ya sé que este pedacito mide, este que está acá, mide 19 grados, 7 minutos, 57 segundos, ¿no? Entonces acá, entre estos tres, está lo que me falta para llegar a 180. Entonces este también mide, por esto, 125 grados, 52 minutos, 3 segundos. ¿Se entiende lo que hice? Yo esto ya lo saqué de la calculadora. Esto lo saqué con este razonamiento. Si nos vamos al otro triángulo, por propiedad del paralelogramo, esto es no sé si nuevo. El paralelogramo es el cuadrilátero que tiene los pares de lados opuestos paralelos y congruentes. Si nosotros proyectamos, alumnos, esta recta y esta recta son paralelas. Si yo trazo esta diagonal, este ángulo con este ángulo que está acá tienen nombre y se llaman alternos internos entre paralelas. Dos paralelas cortadas por una diagonal. Entonces, si este ángulo tiene 35 grados, este ángulo también tiene 35 grados. Entonces yo tranquilamente puedo calcular la amplitud de todo este ángulo, que sería este que está acá. Entonces, sería 35 más 19, 54 grados. Este ángulo mediría 54 grados, 7 minutos, 57 segundos. ¿Se entiende lo que hice? Por propiedad de los paralelogramos, estos ángulos reciben el nombre de alternos internos. Entonces, yo sé que este mide 19 grados, 7 minutos, 57 segundos. Pero yo ya sabía que este mide 35, por lo tanto, su alterno, que es este, también va a medir 35 grados. Para medir toda esta amplitud, sumo estos dos ángulos y ya sé la medida de todo el ángulo. Y acá está la diagonal que queremos averiguar. Esto es lo que queremos averiguar, es la otra diagonal, que acá en este dibujo está marcada en verde. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este lado que mide 14, que sería este, porque si este tiene 14, este también tiene 14. Este lado tiene 8 y este lado tiene 8, que es lo que marqué acá. Tengo la amplitud de este ángulo y quiero averiguar esto, que si quieren lo llamamos z, que sería la diagonal verde. ¿Me siguen? Por el teorema del coseno, este lado al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado más 14 al cuadrado menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que ellos determinan, que sería 54 grados, 7 minutos, 57 segundos. Hacemos las cuentitas. 2 por 8 por 14 por el coseno de 54 grados, 7 minutos, 57 segundos. Y esto me da 131,24. Entonces, 60. Planteando el teorema del coseno, este lado al cuadrado va a ser igual
z al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que ellos determinan. Entonces hicimos toda la cuenta y resulta que z mide 11,3. Finalmente, estas son las longitudes de las diagonales. Esto es lo que miden cada una de las diagonales. Y así termina el ejercicio. El ejercicio 4. Calcular la longitud de los lados iguales del trapecio isósceles de la base menor y la amplitud del ángulo PSQ. Ahí están las incógnitas. Si yo llego a calcular cuánto mide este, automáticamente ya calculé este, porque eso es un trapecio isósceles. Se llama trapecio isósceles al cuadrilátero que tiene los lados no paralelos, congruentes o iguales. Entonces, si yo llego a deducir o a demostrar que esto tiene 15 centímetros, no necesito calcular esto, ya sé que tiene 15 por la definición que me está dando el enunciado, que dice ser isósceles. Entonces yo lo voy a llamar X. Y para no estar trabajando con un juego de palabras PSQ, directamente lo que tenemos que calcular es el ángulo alfa. Entonces, ¿qué información tenemos de este enunciado? Sabemos que esto mide 15, nos dicen que esto mide 16 centímetros, por supuesto, y que la amplitud de este ángulo mide 65 grados. Si triangulizamos la figura, ¿qué quiere decir eso? Si yo tomo esto, porque es la que mayor información tiene, más o menos es algo así lo que estoy teniendo. Donde está confirmado que esto mide 16, esto mide 15, esto no sé cuánto vale, es una de mis incógnitas, y acá está mi otra incógnita. Inevitablemente vamos a tener que aplicar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque el teorema del coseno yo lo puedo aplicar cuando tengo dos lados y el ángulo que comprenden esos dos lados, que no es este caso. Entonces, sería 15 es al seno de 65 grados, como, si quieren lo llamamos beta 16 es al seno de beta, como X, que no sé cuánto vale, es al seno de alfa. Inevitablemente, como en el ejercicio anterior, como cálculo auxiliar necesito a beta para poder calcular alfa. ¿Por qué? Porque no puedo tomar estas dos razones, porque esta razón está incompleta tanto el numerador como el denominador. En cambio que acá tengo solamente para calcular beta. Inevitablemente tengo que trabajar con estas dos razones. Entonces, 15 es al seno de 65, como 16 es al seno de beta. ¿Y qué voy a calcular acá? El ángulo beta. Entonces, seno a la menos 1, paréntesis, se multiplica cruzado, el seno de 65 grados por 16 dividido 15. Esto se carga de una sola vez en la calculadora y se pide grados, minutos y segundos. Y eso nos va a dar 75 grados, 10 minutos, 43 segundos. Esto no me lo pide el enunciado, pero es un cálculo auxiliar que debo hacer para poder calcular lo que me pide el enunciado, que es alfa. Ahora, para poder calcular alfa, yo sé que entre los tres ángulos hay 180 grados. Esto ya lo tengo porque ya lo calculé acá. Entonces, para poder calcular alfa a 180 grados, le resto los 65 grados y le resto el ángulo que obtuve acá. 75 grados, 10 minutos, 43 segundos. Alfa va a ser 39 grados, 49 minutos, 17 segundos. Y ahí ya contesté una de las preguntas, que es esta. 39 grados, 49 minutos, 17 segundos. Pero ¿qué pasa? Que también me piden calcular este lado. Entonces, yo ahora esta alfa ya lo tengo. Esto yo ya sé que mide 39 grados, 49 minutos, 17 segundos. Entonces, si agarro esta razón con esta razón, voy a poder calcular el valor de X. Entonces, el cálculo de X
va a ser 15 es al seno de 65 grados, como x, que es mi incógnita, es al seno de alfa. ¿Pero cuánto vale alfa? 39 grados, 49 minutos, 17 segundos. Esa x va a ser igual a, se multiplica cruzado, 15 por el seno de 39 grados, 49 minutos, 17 segundos, dividido el seno de 65 grados. Y esto me dio 10,59 centímetros. ¿Por qué? Porque esto era centímetro, esto era centímetro, centímetro, centímetro. ¿Más o menos se entendió? Este es el ejercicio 4 de la hoja 1. Hemos respondido a la pregunta. Ejercicio número 5, calcular las medidas de x, y. Y ahí tienen marcado en color quién es x, quién es y. Y ahí está todo lo que dice el dibujito. Si triangulizamos la figura y me agarro de esta y la paso acá, ¿qué tengo como información? Que este ángulo mide 30 grados, que esta base mide 6 raíz de 3. ¿Por qué esta raíz de 3 no la calculamos? Estos son los llamados números irracionales. Esos números tienen muchas cifras decimales y por estar en el nivel académicos que ya estamos, que es a nivel terciario, estos números no se calculan, no se redondean ni se aproximan. Se trabaja con 6 raíz de 3 y así se cargan la calculadora, 6 por raíz de 3. Fíjense que ya se puede calcular el valor de x. ¿Por qué? Este es el ángulo, para este ángulo este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Utilizando la tangente de 30 grados, que relaciona el opuesto que se llama x, con el adyacente que se llama 6 raíz de 3, tranquilamente puedo calcular x. Este 6 raíz de 3 que acá está dividiendo va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces hago tangente de 30 por 6 raíz de 3. Cargo esto así como está en la calculadora. Presten atención. Tangente de 30 grados por 6 por raíz de 3. Raíz de 3 igual me dio 6. ¿Qué quiere decir entonces? 6 centímetros es lo que vale x. Ahí está. Esto ya vale 6. Ahora, para calcular el valor de y, fíjense que es un triángulo oblicuángulo este. No lo puedo trabajar. Escuchen bien el razonamiento. Yo lo único que sé es que acá hay 90 grados. Acá hay 30 grados, por lo tanto acá va a haber 60 grados. Lo que yo no puedo saber ni deducir por ningún lado es cuánto mide esto y cuánto mide este ángulo. No lo sé, no me lo piden, no me interesa saberlo tampoco, pero por ahí, calculándolo como cálculo auxiliar, me llevaría a calcular lo que estoy buscando, que es el lado y. O sea, no me sirve de nada buscar los ángulos. Inevitablemente tengo que trabajar con este triángulo oblicuángulo, ¿sí? Inevitablemente, les decía, tenemos que trabajar con... Le puse nombre, ABC, y lo transcribí acá, ABC. ¿Qué tengo? ¿Qué información tengo de este triángulo oblicuángulo? Que acá hay 120 grados y que este lado, que es justamente el opuesto al 120, mide 10 raíz de 3. Y no sé nada más, no tengo ninguna otra información. Así que no puedo aplicar ni el teorema del seno ni el teorema del coseno. Si yo aplicara el teorema del seno, lo único que puedo afirmar es que 10 raíz de 3 dividido el seno de 120, que está armada esta razón, va a ser igual a este lado, que si quieren lo llamamos m, a este lado que lo llamamos y. Como y, esta, es al seno de A, pero no lo tengo el ángulo A tampoco. Como M, no lo tengo tampoco, es al seno del ángulo B, que tampoco tengo. Es decir, acá estas dos razones, las dos están incompletas. Por lo tanto, me veo en la obligación de volver a este ejercicio. Fíjense que si yo llegase a calcular la medida de este lado, de este triángulo rectángulo, que es la hipotenusa,
Estoy calculando la medida de este lado del triángulo. Al calcular esto, vengo acá, estoy calculando la medida de M. Si yo tuviese la medida de M, tranquilamente puedo calcular el ángulo B. Si yo tengo el ángulo B y tengo el ángulo de 120, tranquilamente puedo calcular el ángulo A. Cuando tenga el ángulo A voy a poder calcular la medida del lado Y. No sé si me entendieron. Vuelvo. Voy a calcular esta hipotenusa, ¿sí? ¿Para qué? Para después irme a trabajar con aquel triángulo oblicuo con esta información. Entonces, si quiero calcular esta hipotenusa y tengo el cateto adyacente que es 6 raíz de 3 y el ángulo de 30 grados, la razón que voy a utilizar es el coseno de 30 grados relación a cateto adyacente que es 6 por raíz de 3 dividido la hipotenusa que yo la llamé z. Para calcular z, hago 6 raíz de 3 sobre el coseno de 30 grados. Al hacer esta cuenta, que ya la tengo, centímetros. Entonces, esto tiene 12, que sería esto que está acá. Acá hay 12 centímetros. Si me vengo a esta figura, esto es lo que tiene 12 centímetros. Entonces esto ahora tiene 12. Si yo trabajo con esta razón que está completa y esta razón, voy a poder calcular el ángulo B. Entonces 10 raíz de 3 sobre el seno de 120 grados va a ser igual a 12 sobre el seno de B. Entonces el seno de B, o B directamente ponemos, va a ser igual a seno a la menos 1, paréntesis, multiplico cruzado, el seno de 120 por 12 dividido 10 raíz de 3. Y esto se carga así como está en la calculadora científica. Me va a dar con coma. ¿Qué tengo que pedirle? Grados, minutos y segundos porque estoy calculando un ángulo. Seno de 120 grados por 12 dividido... vuelvo para atrás. Shift. Confundir. Hago la cuenta. Seno de 120 por 12 dividido, bien que tengo 10 raíz de 3, abro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 10 raíz de 3. Cierro paréntesis, igual. Y esto me queda 0,6. Ahora, tipeo Shift, seno, aparece seno a la menos 1, igual, me queda con coma, le pido que lo lleve a grados, minutos y segundos. El ángulo B mide 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Ahora, yo no lo necesito el ángulo B, porque como estoy queriendo calcular Y, el que estoy necesitando es el ángulo A. Pero como yo ya sé que este tiene 120 y esto tiene 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, tranquilamente puedo calcular el ángulo A. El ángulo A es la diferencia entre 180 grados menos 120 grados menos 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, y esto me da que el ángulo A mide, ahí se los digo, 23 grados, 7 minutos, 49 segundos. Este es el que estoy buscando. Con este voy a poder calcular el valor de Y. Entonces, en esta razón, ahora yo ya sé cuánto vale esto. Esto está midiendo 23 grados, 7 minutos, 49 segundos. Entonces agarro esta razón con esta razón. Se los hago acá. Entonces sería 10 raíz de 3 sobre el seno de 120 va a ser igual a
Y, que es lo que estoy buscando, dividido el seno del ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? 23 grados, 7 minutos, 49 segundos. La cuentita las hacen ustedes y resulta que Y me dio 7,85 centímetros. Y así hemos calculado tanto el valor de X como el valor de Y. Me pregunta. Este es el ejercicio número 10 de la hoja 2 y el enunciado dice: un poste está inclinado 11 grados con respecto a la vertical de un lugar y proyecta una sombra de 25 metros de largo sobre el piso, cuando el ángulo de elevación del sol es de 20 grados. Pregunta: ¿cuál es la longitud del poste? Dos preguntas diferentes. Una cosa es la longitud del poste y otra es la altura del poste. Si la pregunta fuese la altura, tendríamos que calcular esto, lo que está en negro. Pero me pregunta la longitud del poste inclinado sería. Entonces, este es el poste, se inclinó 11 grados y por proyección del sol, que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, el poste proyecta una sombra de 25 grados. La propuesta del trabajo es calcular cuánto mide el poste inclinado. Entonces, si yo sé que acá tengo, o sea, todo esto acá forma un ángulo de 90 grados. Si acá tengo 11 grados, que es la inclinación del poste, entonces acá en este ángulo tengo 79 grados. Ya con esto tengo la información suficiente para poder calcular la amplitud de este ángulo, porque entre estos tres hay 180 grados. Entonces, este ángulo, que si quieren lo llamamos alfa, va a ser 180 grados menos 79 grados menos 20 grados. Este ángulo mide 81 grados. Teniendo la amplitud de este ángulo, ya tranquilamente puedo calcular X aplicando el teorema del seno. Entonces, 25 es al seno de alfa, como X, que es la longitud del poste, es al seno de 20 grados. Entonces, X va a ser igual a 25 por el seno de 20 grados dividido... no se olviden que alfa mide 81 grados. El seno de 81 grados. Al hacer esta cuenta, llegamos a que el poste mide 8,6 metros. Y así terminamos el ejercicio. Este es el ejercicio Este es el ejercicio número 10 de la hoja 2. Si vamos a la hoja número 3, en la hoja número 3 tenemos el 15, 16, 17 y el 17 tiene 3 ejercicios. El ejercicio 15 lo vamos a hacer ahora en la clase. El ejercicio 16 es muy parecido a este, lo vamos a hacer en la clase, me lo van a ir mostrando a ver cómo les queda. Y el que sí voy a hacerles es el ejercicio 17, que habla del árbol con respecto a un río. Este es el ejercicio 17A y dice así: alumnos, el día del examen, evaluación, parcial, como quieran llamarlo, difícilmente se les presente el dibujo. Ustedes lo van a tener que deducir. Dice así: un árbol situado a la orilla de un río, supuestamente esto es el río, acá está el árbol. El extremo superior del árbol, desde cierto punto, ubicado en la otra margen del río, es decir, el árbol está en esta margen del río. El punto de observación está del otro lado. Dice, desde un cierto punto, ubicado en la otra margen del río, determina un ángulo de elevación de 17 grados. Acá. Miró el extremo superior del árbol y lo vio bajo un ángulo de 17 grados. Si a 25 metros de dicho punto y en dirección al árbol, es decir, la persona estaba acá, se corre 25 metros en dirección al árbol, el ángulo es de 35 grados, es decir, vuelve a mirar el extremo superior del árbol y lo ve con un ángulo de 35 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, esto es un río, acá hay un árbol, tiene una determinada altura, acá se ubica una persona, observa el extremo superior del árbol con un ángulo de elevación de 17 grados. Se corre 25 metros
vuelve a observar el extremo superior del árbol y lo ve con un ángulo de 35 grados. Con esta información tenemos que calcular la altura del árbol. Si nosotros miramos, en realidad lo que estamos trabajando es un triángulo rectángulo acá, que lo pasé acá. Esta es la altura del árbol. Esta es la segunda posición del observador. Inevitablemente yo necesito algo de este triángulo, o sea, o necesito este lado, o necesito este lado para poder calcular la altura del árbol. Una de estas dos informaciones necesito saber para poder responder la pregunta. Entonces, inevitablemente tendré que trabajar con el triángulo oblicuángulo. En este triángulo oblicuángulo que tenemos acá, tengo confirmado que esto mide 25 metros. Me lo dice el enunciado. Esto mide 17 grados. Pero si analizamos un poquitito, nosotros podríamos tranquilamente calcular la amplitud de este ángulo. Acá se forma un ángulo llano. Entonces, si acá hay 35 grados, en este ángulo hay 145 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los dos me tiene que dar 180. Si acá hay 145 grados y acá hay 17 grados, tranquilamente puedo responder cuánto hay acá. Acá hay lo que me falta para llegar a 180, es decir, acá hay 18 grados. Si yo sumo 17 más 18 más 145 me va a dar 180 grados. Entonces, si vuelco esa información en este dibujo, ¿qué voy a calcular en este triángulo para poder después llevar esa información allá? Y esto. Si yo calculo esto, que es esto, estaría calculando la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, lo voy a llamar Z. 25 es al seno de 18, como Z es al seno de 17 grados. Z va a ser igual a 25 por el seno de 17 grados dividido el seno de 18 grados. Hacemos la cuentita. ,65 metros. Esta no es la altura del árbol. Eso es esta medida que está acá. Acá. Esto mide 23,65. Si me voy a aquel dibujito, esto mide 23,65 metros. Ahora estoy en condiciones de calcular la altura del árbol. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto. Entonces, el seno de 35 grados relaciona cateto opuesto, que en nuestro caso se llama X, con la hipotenusa que mide 23,65. Entonces, el seno de 35 grados por 23,65 metros me va a dar la altura del árbol. Y eso es 13,56 metros. Y así hemos resuelto el problema. Con respecto a los dos ejercicios que quedan, esto es lo que vamos a trabajar esta noche. Nos queda por resolver el 15, el 16, el 17B y el 17C. Eso lo hacemos esta noche y ustedes me van a ir consultando para consulta tipo preparcial.